Decían que amar era pecado, pero odiar era casi una plegaria sagrada. Tenía solo 8 años cuando aprendí a maldecir a desconocidos que nunca había conocido. Fue en ese fuego que se formó mi corazón, endurecido por las llamas de esas enseñanzas. Me llamo Amamira, y esta es mi historia, la de cómo logré escapar de un mundo que me enseñó a destruir, solo para descubrir un amor que podía salvarme, incluso a un precio inimaginable. Llevo dentro de mí una historia que arde como un carbón ardiente en el pecho. Todo comenzó en Tai, una ciudad excavada en medio del desierto, donde el sol ardía sin piedad y la fe reinaba con mano implacable. Yo era una niña de ojos grandes y un corazón que parecía demasiado frágil para soportar tanto odio. Nuestro hogar era como una fortaleza de piedra, con gruesos muros llenos de secretos y oraciones silenciosas. Mi padre, Ibrahim, era el rey de ese castillo. Un hombre cuya voz tenía el poder de silenciar cualquier habitación. Su larga barba y su mirada intensa me recordaban a un guerrero devoto de Alá. Mis hermanos Khaled y Amir eran como sus fieles soldados, y su risa tenía el mismo fuego que brillaba en sus ojos. Mi madre, Sob, era como una sombra en nuestro mundo. Manos delicadas, voz serena, ojos cargados de una tristeza que no podía comprender. La vida en Tailandia seguía un ritmo marcado por reglas rígidas y rituales constantes. La llamada a la oración resonaba al amanecer, serpenteando por los tejados como un hilo invisible que nos conectaba directamente con Dios. Rezábamos 5 veces al día, con la frente tocando el suelo, con el corazón acostumbrado a temer la ira de Alá. La mezquita era el corazón palpitante de la ciudad. Su minarete apuntaba al cielo como un dedo que indicaba nuestro destino. Los sermones eran como cuchillas afiladas, que abrían paso a través de cualquier duda que pudiera surgir. Desde que aprendí a hablar, me enseñaron que los cristianos y los judíos eran nuestros enemigos, malditos por Alá, con el corazón envenenado por la traición. Quieren robarnos la fe, decía mi padre en voz baja y feroz. Son los lobos que acechan a nuestra puerta. Todas las noches, después de guardar los platos, mi padre nos llamaba a su habitación, donde la tenue luz de los faroles proyectaba sombras danzantes. Abría sus antiguos libros de khutbas a la sombra del Corán, con las páginas marcadas por el tiempo y el uso. Allí leía pasajes que condenaban a la gente del libro, y sus palabras resonaban como truenos sobre nuestras cabezas. Cristianos y judíos conspiran contra nosotros, decía, mirándome fijamente a los ojos. Sonríen, pero sus corazones están hechos de veneno. Nunca confíes en ellos, Amira. Nunca lo olvides. Yo asentía, apretando mis pequeñas manos con fuerza, solo para no decepcionarlo. Amaba profundamente a mi padre, su aprobación una luz guía en un mundo oscuro. Pero sus palabras pesaban como piedras en mi pecho, y no podía entender por qué debía odiar a alguien a quien nunca había visto. Mis hermanos, Khaled y Amir, lo absorbieron todo como agua en el desierto. A los 16 años, Khaled era alto, fiero, con la voz ya cargada de rabia. Amir, a los 14, lo seguía como una sombra, siempre con ganas de demostrar su fuerza. Bajo el cielo estrellado de nuestro patio, recitaban en voz alta las palabras de la khutba o contaban historias de antiguas batallas donde los musulmanes aplastaban a los infieles. Algún día lucharemos contra ellos, decía Khaled con el puño cerrado, y expulsaremos a cristianos y judíos de nuestra tierra. Amir asintía, con los ojos brillantes de sueños de gloria. Yo escuchaba todo esto desde mi asiento en los escalones, abrazada a mi muñeca de trapo, que mi madre había cosido con cariño, con los ojos como 2 botones desparejados. Estas historias me conmovían, despertando miedo y emoción a la vez. Quería ser valiente como mis hermanos, pero mi corazón temblaba ante tanto odio. En la escuela, la realidad era la misma que en casa. Nuestra maestra, Salama, llevaba un niqab negro que le ocultaba el rostro, dejando solo visibles sus brillantes y severos ojos. Nos hacía memorizar versos que maldecían a judíos y cristianos, con una voz aguda y casi como un látigo. «Más fuerte, Amira», me ordenaba cuando me fallaba la voz. «Que Alá escuche tu fuerza». Los libros que estudiábamos pintaban Occidente como una tierra de pecado, donde las iglesias y sinagogas eran lugares de corrupción. En el recreo, mis amigos y yo jugábamos, pero nuestros juegos no eran inocentes. Corríamos de un lado a otro gritando «¡Muerte a los infieles!» y nuestras risas fuertes y salvajes llenaban el aire. Aún así, a veces me preguntaba qué aspecto tendrían estos infieles. ¿Serían monstruos o tendrían caras como las nuestras? Por la noche, cuando todo estaba en silencio, me tumbaba en mi estera, mientras la luz de la luna se filtraba por las grietas de la pared. Y era entonces cuando surgían mis preguntas, suaves y peligrosas, como susurros en mi corazón inquieto. ¿Por qué nos ordenó Alá odiarlos?
¿Qué habían hecho exactamente para merecer tanta amargura? Intenté apartar estas dudas, temiendo que fueran pecados prohibidos. Una vez, me armé de valor para preguntarle a mi madre, mientras me peinaba con cuidado, acariciando mi cuero cabelludo con sus suaves dedos. «Mamá, ¿alguna vez has visto a un cristiano?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Se detuvo, miró hacia la puerta como esperando algo, y un miedo silencioso brilló en sus ojos. «Aira», respondió en voz baja, casi una advertencia. «Estas preguntas son fuego, arden por dentro». Entonces me abrazó fuerte, con el corazón latiéndome con fuerza en la mejilla. Desde entonces, nunca volví a hacerle la misma pregunta. Pero las dudas permanecieron allí, enterradas como semillas esperando la lluvia para germinar. Entonces llegó la noche que lo puso todo patas arriba. Era un verano sofocante, el aire cargado de calor y polvo. Toda la ciudad se había reunido en la mezquita para un sermón especial, de esos que hacen que el aire parezca latir con una energía casi palpable. Me senté con las otras mujeres. El pañuelo se me resbalaba de la cabeza al moverme. El calor hacía que el vestido se me pegara a la piel sudorosa. El imán subió al podio. Su voz atronadora se apoderó de la multitud como una tormenta. «Los cristianos y los judíos son nuestros enemigos», rugió. «Envenenan nuestra tierra, conspiran con Occidente para destruir nuestra fe. Debemos enfrentarlos con el corazón, con las manos, con nuestra sangre». La multitud estalló en vítores. Los hombres gritaban, las mujeres aullaban en respuesta. La voz de mi padre fue la más fuerte, con el puño en alto. Khaled y Amir estaban a su lado, con los rostros encendidos de un orgullo feroz. Aplaudí, con las manos pequeñas e inestables, pero un extraño nudo se me apretó en el estómago. Al salir de la mezquita, la ira de la multitud era como un río a punto de desbordarse. Pasamos junto a una casa en las afueras, una que conocía de memoria, pequeña, silenciosa, con una puerta de madera y un solo olivo en el jardín. Los susurros se arremolinaban entre sus habitantes. Decían ser cristianos secretos, que ocultaban su cruz tras puertas cerradas. De repente, la multitud se detuvo. Sus voces se alzaron como una tormenta a punto de estallar. Una piedra voló por los aires y destrozó una ventana. Luego otra, y otra. Los hombres gritaban, palabras llenas de odio que cortaban la noche como cuchillos. Mi padre se unió al coro, con el rostro desencajado por una furia que nunca antes había visto. Este ya no era el hombre que me había arropado antes de dormir. Khaled lanzó una piedra, riendo al impactar contra la puerta, mientras Amir vitoreaba, con la voz quebrada por la emoción de la violencia. Apreté con fuerza la mano de mi madre, con el corazón latiéndome con fuerza, apretando mi muñeca de trapo contra el pecho buscando refugio. Entonces la vi, una niña de mi edad, asomándose tras una cortina, con el rostro pálido iluminado por la luz de la luna y los ojos abiertos de par en par por el terror. Sostenía un pequeño juguete, una tenue silueta en las sombras que me recordó a mi propia muñeca. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante, el tiempo se detuvo. No era un monstruo, era solo una niña, asustada, tan pequeña como yo. Un calor abrasador y agudo me invadió, una vergüenza aplastante, como si yo misma hubiera lanzado esas piedras. ¿Por qué estábamos lastimando a alguien así? ¿Qué había hecho para merecer esto? Mi madre me apartó, su agarre en mi muñeca casi doloroso. «No te mires al espejo», susurró con voz temblorosa, pero no pude apartar la mirada. El rostro de esa niña me había seguido a casa, sus ojos reflejando mi propio miedo. Esa noche, mientras yacía en la estera, un silencio denso llenó el aire. Su rostro me atormentaba, y el terror que vi en sus ojos parecía atormentarme, imposible de sacudir. Recé en susurros desesperados, pidiéndole a Alá que me perdonara, aunque no sabía qué pecado había cometido. Pensé en la ira de mi padre, la risa de mis hermanos, las palabras del imán, todo lo que sabía, todo lo que creía cierto. Pero por primera vez, sentí que estaban equivocados. Sostuve mi muñeca de trapo, sus ojos de botón mirándome fijamente, y lloré sola, la tela desgastada mojada con mis lágrimas. Era demasiado joven para comprender la grieta en mi corazón, pero allí estaba, una pequeña fisura que dejaba entrar una luz que aún no sabía cómo nombrar. Esa luz crecería, años después, en una tierra lejana, donde conocería a personas que cambiarían mi vida para siempre. Pero en ese momento, solo era Amira, hija de Ibrahim, hija de Al-Safir, atrapada en un mundo que me enseñaron a odiar. Me dolía el corazón, lleno de preguntas que temía hacer. 10 años después de aquella noche en Tailandia, bajé de un avión y entré en un mundo que parecía un sueño para el que no estaba preparada. Tenía 18 años,
y aún con el peso de las lecciones de la infancia aún en el pecho, aferraba con fuerza una carta de beca, un billete a Londres, una ciudad que mi padre llamaba antro de corrupción y perdición. Intentó impedir que me fuera, con voz áspera y dura, sus ojos buscando en los míos cualquier debilidad. «Occidente te envenenará», me advirtió, con la convicción de quien cree tener el mundo en sus manos. Pero mi madre, Sob, intercedió con una mezcla de dulzura y miedo, mientras sus manos temblorosas preparaban mi maleta con cuidado. «Esta es su oportunidad, Ibrahim», susurró. Contra todo pronóstico finalmente cedió, pero sus condiciones eran claras y estrictas. Mantener la fe, evitar a los infieles. Regresé a Tailandia después de graduarme, prometiendo servir a nuestro pueblo y enorgullecer a mi padre. Dije que sí con un nudo en la garganta, pero por dentro el miedo me ahogaba. No solo el miedo a lo desconocido, sino el miedo a decepcionar a mis seres queridos, a perder el único mundo que había conocido. Llegar a Londres fue como lanzarse a agua helada. La ciudad vibraba, llena de vida y sonidos. Coches tocando la bocina, luces destellantes de todos los colores, personas de todos los orígenes y creencias conviviendo. Nunca había visto tantos rostros, tantas voces diferentes entrelazadas. Las mujeres caminaban con el pelo suelto, riendo a carcajadas y con libertad. Hombres y mujeres se sentaban juntos en los cafés, sin miedo. Me aferré a mi hijab con fuerza, intentando protegerme, sintiéndome vulnerable, como un pájaro perdido en la tormenta. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. «Todos son enemigos, Amira. Mantén la distancia». Esa era mi única ancla en este mar extraño. Mi dormitorio en la universidad era pequeño, con 2 camas compartidas con una chica llamada Emma. Descubrí que era cristiana, con cabello dorado y una sonrisa demasiado abierta, demasiado cálida para mi mundo. El primer día, me ofreció un plato de galletas caseras. Sus ojos brillaban con una amabilidad inesperada. «Las hice para ti», dijo con una voz suave, casi como la de mi madre. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Era una trampa? Mi padre me había enseñado a desconfiar de la amabilidad. Murmuré un gracias y aparté el plato, con las manos temblorosas, mientras desenvolvía mi alfombra de oración. Esa noche, recé rakas extra, suplicándole a Alá que me mantuviera fuerte. Pero la sonrisa de Emma seguía ahí, suave y desconcertante, en mi mente. Las clases eran un mundo aparte. Mi profesora de literatura me sentó junto a Sara, una chica judía de pelo rizado y gafas que se le resbalaban constantemente por la nariz. Era callada pero amable, y me ofrecía sus apuntes cuando me costaba con las matemáticas. «Estamos juntos en esto», dijo, garabateando ecuaciones como si nada fuera difícil. La miré con el estómago revuelto. ¿Una judía ayudándome? Las historias de Khaled, los sermones de mi padre, las maldiciones de Amir me inundaron. Pero la mirada de Sara era tranquila, amable, no cruel. Le di las gracias con una voz apenas audible y salí corriendo, con el corazón encogido de culpa. ¿Por qué le hablaba? ¿Por qué parecía tan humana? Pasaron las semanas y yo intentaba mantener las distancias. Comía solo, rezaba solo, estudiaba solo. Llevaba conmigo el libro de Seth Kutba. Su peso era un recordatorio constante de mi hogar. Por la noche, leía sus palabras, intentando acallar el ruido de este nuevo mundo en el que me encontraba. «Occidente es una mentira», dijo. Sus sonrisas esconden puñales, pero las sonrisas que vi eran suaves, genuinas, no los puñales que esperaba. Emma me dejó notas con caritas felices invitándome a las noches de cine. Sara me guardó un asiento en clase, saludando tímidamente. David, un chico cristiano, me abrió la puerta con una sonrisa amable y cálida. Estas eran las personas que se suponía que debía odiar, pero no encajaban en las historias que me contaban. Me quedé despierto en mi habitación, con las luces de la ciudad zumbando afuera, luchando con preguntas que había intentado enterrar desde los 8 años. ¿Por qué eran amables conmigo? ¿Por qué no me odiaban? Recé, con la frente pegada a la alfombra, pidiéndole a Alá que me guiara, pero mis oraciones se sentían huecas, como si gritara a un vacío inmenso. Extrañaba la ternura de mi madre, la firme aprobación de mi padre, incluso la risa estruendosa de mi hermano. Pero Taes parecía cada vez más lejano, un recuerdo que se desvanecía en la constante neblina londinense. Entonces, una tarde cualquiera, todo cambió. La universidad organizaba un evento interreligioso en el patio, algo que había querido evitar a toda costa. Pero Emma me suplicó. Su mirada sincera me impidió decir que no. Fui a regañadientes, manteniéndome al borde, con el hijab ceñido a la cara y los brazos cruzados como una pared. Allí, estudiantes de todas las confesiones compartían comida, historias y risas. En el centro,
una mujer cristiana mayor subió al escenario. Su voz era suave pero firme. La fe se trata de amor, dijo. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos, porque cada alma es preciosa para Dios. Sus palabras me impactaron como una ola inesperada, despertando algo profundo y oculto. Ama a tus enemigos, era todo lo que había oído, y lo contrario de lo que predicaba mi padre. Su voz rugió en mi mente, calificando esas palabras de blasfemia, pero mi corazón se aferró a ellas, como un niño que busca la luz en la oscuridad. Huí del patio, con el aire caliente cargado y las lágrimas quemándome los ojos. Corrí a un rincón tranquilo del campus, a un banco bajo un sauce, y me derrumbé, sollozando en silencio. El rostro de la chica cristiana de Taes invadió mi mente. Sus ojos aterrorizados eran tan parecidos a los míos. Recordé la sonrisa tímida de Sara, las galletas que Emma había horneado, las palabras de aquel orador. Nada de eso se correspondía con el odio que llevaba dentro. Susurré una oración, pero no era para Alá, era para algo, alguien que aún no conocía. ¿Quién eres?, le pregunté al cielo con la voz entrecortada. ¿Por qué es tan difícil? Esa noche, tumbada en la cama, sintiendo la suave respiración de Emma al otro lado de la habitación, miré al techo. Mi corazón era un campo de batalla. Seguía siendo Amira, hija de Ibrahim, pero también me estaba convirtiendo en otra persona, alguien que veía el bien donde antes solo veía el mal. No sabía a dónde me llevaría este camino, pero sentía su irresistible atracción, como un río caudaloso. Londres me estaba cambiando, y temía perder a mi familia, mi fe, incluso a mí misma. Pero había una chispa de curiosidad, un rayo de esperanza en la oscuridad. Aún no lo sabía, pero esa chispa se convertiría en una llama que consumiría el odio que me habían inculcado y encendería un amor con el que nunca me había atrevido a soñar. Mi segundo año comenzó con un dolor silencioso, como un moretón invisible que evitaba tocar. A sus 19 años, seguía siendo Amira, la hija de Ibrahim. Pero la chica que se había aferrado a las advertencias de su padre comenzaba a desvanecerse. Los vibrantes colores de Londres, sus calles bulliciosas, su diversidad de voces y su inesperada amabilidad habían calado hondo en mí, suavizando las agudas aristas del odio que albergaba. Aún así, llevaba a Taes en mi corazón, un peso que me alejaba de mis raíces incluso mientras buscaba algo nuevo por delante. Entonces el amor me encontró, sin previo aviso, sin invitación, y destrozó mi mundo de maneras que nunca imaginé. Todo empezó en una clase de literatura, en una pequeña sala con sillas que crujían y ventanas altas que dejaban entrar la tenue luz otoñal. La profesora nos asignó que discutiéramos Queso y Guayaba, una historia de amor prohibido entre familias y destinos cruzados. Me senté al fondo, con mi cuaderno abierto frente a mí y mi hijab como escudo contra el mundo. Fue entonces cuando vi a James. Era cristiano, como descubriría más tarde, con el pelo oscuro que le caía sobre los ojos y una risa que calentaba la sala como la luz del sol filtrándose entre las páginas. Habló de la obra con una pasión que me hizo prestarle atención. «El amor no entiende de reglas», dijo con voz firme pero dulce. «Simplemente sucede y lo cambia todo». Mi corazón se aceleró y aparté la mirada, con las mejillas ardiendo. ¿Por qué lo miraba? ¿Por qué esas palabras parecían dirigidas a mí? Después de clase, James me alcanzó en el pasillo, con la mochila al hombro y una sonrisa fácil. «Oye, Amira, ¿qué te pareció la obra?» Paralizado, escuché la voz de mi padre resonar en mi cabeza. «Nunca confíes en ellos». Pero la mirada de James era amable, no astuta, y me encontré respondiendo en voz baja. «Es triste. Se amaban, pero lo perdieron todo». Él asintió pensativo. «Sí, pero fueron valientes al intentarlo, ¿no crees?» No supe qué decir. Solo asentí, con el corazón acelerado mientras me alejaba, mis pasos apresurados. Ese momento fue solo el comienzo de muchos más, pequeñas chispas que con el tiempo se convertirían en un fuego incontrolable dentro de mí. James siempre tenía una forma de encontrarme. En la biblioteca, elegía la silla frente a mí y me preguntaba qué tal me había ido el día. En la cafetería, compartía su café, bromeando sobre su sabor amargo. Nunca me presionó, nunca me preguntó sobre mi fe ni sobre mi hijab, pero realmente me escuchaba. Sus ojos me hacían sentir comprendida, algo que nunca antes había experimentado. Empecé a buscarlo, con el corazón latiéndome con fuerza al oír su risa desde el otro lado del patio. Me decía que solo éramos amigos, pero mis sueños traicionaban esa certeza. Su sonrisa, su voz suave, el ligero roce de su mano sobre la mía que me dejó sin aliento. Un día, James me invitó a un grupo de estudio con sus amigos. «Todos cristianos», dijo como si no fuera gran cosa. Dudé,
La advertencia de mi padre aún resonaba, pero la curiosidad y algo más fuerte me impulsaron. El grupo se reunió en una cafetería acogedora, con las paredes cubiertas de libros y un aroma a café mezclado con canela en el aire. Los amigos de James, Clara, Michael y Hannah, me recibieron con sonrisas abiertas y palabras amables. Hablaron de su fe, no con ira, como mi padre, sino con alegría, compartiendo historias del amor, el sacrificio y la invitación al perdón de Jesús. Dios quiere que amemos a todos, dijo Clara con los ojos brillantes, incluso a quienes nos hacen daño. Me conmovió profundamente, recordándome a la mujer de la reunión interreligiosa del año anterior y despertando un dolor que ya había sentido. Volvía cada semana, siempre diciendo que era por las notas, pero en realidad era por James, por cómo su presencia hacía el mundo menos pesado. Poco a poco, empezamos a vernos a solas. Una tarde, paseamos por un parque. Las hojas crujían bajo nuestros pies. El cielo se teñía de los colores del atardecer. Nos sentamos en un banco y vimos las estrellas aparecer entre las nubes. ¿Cómo es tu lugar de origen?, preguntó James en voz baja. Le hablé de Taes, de Yemen, del polvo, las oraciones, los olivos, pero no le hablé del odio. Me escuchó, sin apartar la mirada. Por primera vez, sentí que alguien me veía como algo más que una simple hija de Ibrahim. Esa noche permanecí despierta, con el corazón hecho un mar de emociones. Amaba a James. Podía admitirlo en silencio, pero era un amor prohibido. Mi padre me rechazaría, mis hermanos me maldecirían, Alá me castigaría. Recé con la frente sobre la alfombra, pidiendo fuerzas para resistir, pero el nombre de James resonaba en mi alma. Tomé el viejo libro de Seth Kutba, con las páginas desgastadas por el tiempo, buscando respuestas. Sus palabras eran duras, condenando a los cristianos, tachando su fe de mentira, pero sonaban huecas ante la bondad de James, la calidez de Clara, el recuerdo de las galletas de Emma, la ayuda de Sarah. Una tarde lluviosa, James me sorprendió con un regalo que lo cambió todo. Estábamos en la biblioteca. La lluvia tamborileaba en las ventanas y los libros estaban esparcidos por la mesa. Me acercó un librito, de tapa sencilla y título claro, Nuevo Testamento. No quiero cambiarte, dijo con seriedad. Solo quiero que sepas lo que creo. Quizás así me entiendas mejor. Lo miré con las manos temblorosas. Un libro cristiano estaba prohibido. Era un pecado. Pero su mirada era tan sincera que lo acepté, escondiéndolo en mi bolso como un secreto demasiado pesado. Esa noche, sola en mi habitación, abrí la Biblia con el corazón palpitante, como si estuviera cometiendo un delito. Leí sobre Jesús, sus palabras de amor, su invitación a perdonar, su sacrificio por todos. Ama a tus enemigos, dijo. Las mismas palabras que había escuchado antes, pero ahora me dolían aún más. Pensé en la chica cristiana de Taes, en su mirada de miedo. Pensé en James, en su sonrisa. Cerré el libro con lágrimas silenciosas rodando por mi rostro y susurré: ¿Quién eres? No a Jesús, sino a mí misma. La semana siguiente, todo llegó a un punto crítico. James y yo nos acercábamos cada vez más, y sentía que esa cercanía me transformaba. Una noche, junto al canal, bajo las luces que danzaban sobre el agua, me tomó la mano con suavidad. Su tacto era cálido, pero una punzada de miedo me atravesó. «Amira», dijo con la voz temblorosa, casi quebrada, «te amo. No sé a dónde nos llevará esto, ni qué significa para nosotros, pero ya no puedo ocultarlo. Respetaré lo que decidas, pero tenía que decirlo». Sus ojos buscaron los míos, vulnerables y sinceros, y me derrumbé. «Yo también te amo», susurré, con la voz quebrada mientras las lágrimas caían sin control. «Pero no puedo. Mi familia, mi fe, es imposible». Me aparté, desconsolada, y caminé hacia el puente cercano. El viento frío se mezcló con mis lágrimas. Me apoyé en la barandilla, sollozando, mientras los sonidos lejanos de la ciudad se convertían en un rugido apagado. Amaba a James, pero vi el rostro furioso de mi padre, la ira de Khaled, la tristeza silenciosa de mi madre. Vi a Taes, sus piedras, la mezquita, el odio que me habían inculcado. Los ojos de la niña cristiana seguían atormentándome. ¿Qué estaba haciendo? Grité al cielo, mi voz perdida en el viento cortante. Recé no a Alá, sino a algo que desconocía, una súplica desesperada en mi corazón, una salida al dolor. ¿Era el amor realmente un pecado? ¿Era James mi enemigo? ¿O era el verdadero enemigo, el odio que me habían enseñado a albergar? Esa noche, mientras yacía en mi habitación, con el silencioso suspiro de Emma al otro lado y la Biblia bajo la almohada, me sentí dividido entre dos mundos. Uno de reglas severas e ira,
el otro, de bondad y posibilidades. No sabía a dónde me llevaría este amor, pero ya me estaba transformando, abriendo mi corazón como la tierra seca del desierto rindiéndose a la lluvia. Ella tenía miedo, pero también se sentía viva. Una llama de esperanza ardía en mi interior, impulsándome hacia una decisión que aún no me atrevía a tomar. La lluvia londinense caía con fuerza aquella primavera, como si el cielo supiera de la tormenta que me aquejaba. Tenía 19 años, al borde de una decisión que parecía un salto al vacío. El amor de James me había destrozado el corazón, y las palabras de Jesús, ama a tus enemigos, perdona, sacrifica, resonaban en mis sueños, chocando con el odio que me habían enseñado a odiar. Cada oración, cada mirada a la Biblia oculta, me acercaba a una verdad que temía afrontar. Fue allí donde mi historia cambió. Fue allí donde elegí un nuevo camino, sabiendo que podría costarme todo lo que conocía. No podía quitarme de la cabeza el libro que James me había dado. En la quietud de la noche, con Emma durmiendo al otro lado de la habitación, lo leí a la luz de mi teléfono, con el corazón latiendo con fuerza, como si estuviera robando algo prohibido. Las historias de Jesús saltaban de las páginas, su compasión por los quebrantados, su perdón por los pecadores, su amor que no exigía odio a cambio. Nada de eso se parecía al fuego de las palabras de Seth Kutba, nada a los apasionados sermones de mi padre. Vi el rostro de la chica cristiana de Thais, con los ojos llenos de miedo, y me pregunté si Jesús la había amado, si la había protegido. Pensarlo me hizo llorar. Mis lágrimas mojaron las páginas, porque significaba que todo lo que me habían enseñado estaba mal. James podía percibir mi lucha, incluso cuando intentaba ocultarla. Paseábamos por la orilla del Támesis, con el río brillando bajo el cielo gris, y él hablaba de su fe, no para convencerme, sino para abrirse. El cristianismo es gracia, dijo un día, con la voz suave mientras el viento jugueteaba con mi hijab, y nos sentamos en un banco. Es un Dios que te ama pase lo que pase. Quería creer, pero el miedo me lo impedía. Miedo a la ira de Alá, al grito de mi padre, a perderlo todo. Me encerré en mí misma, en un silencio pesado, y James esperó. Su mirada era paciente, su mano rozaba la mía, como una promesa silenciosa. Un domingo, Emma me invitó a la iglesia. Solo una vez, dijo con una sonrisa amable, sin presiones. Dije que no, con el corazón acelerado, pero esas palabras se quedaron conmigo. Una semana después, cedí. Impulsada por un hambre que no podía identificar, me escondí, con una sudadera con capucha en lugar de un hijab, sentada en un banco al fondo de la iglesia con las manos temblorosas. El espacio era pequeño, las ventanas estaban teñidas de colores que danzaban con la luz de la mañana. La pastora, una mujer llamada María, habló de redención, de un Dios que ve cada corazón. Nunca estás demasiado lejos, dijo con una voz cálida, como la de una madre. El amor de Dios siempre te encuentra. Me sentí expuesta, como si viera mi alma entera, y las lágrimas comenzaron a fluir, deslizándose por mi rostro. Pensé en las piedras que le habían lanzado a Thais, en los gritos de odio que me había repetido, en el peso de la ira que llevaba dentro. ¿Podría alguna vez ser perdonada? ¿Podría alguien amarme alguna vez? Empecé a ver a Mary a escondidas, colándose en su clase después de la escuela. Era mayor, su cabello ya estaba teñido de canas, y sus ojos reflejaban una bondad penetrante, como si pudieran ver a través de todos mis miedos. Desahogué todas mis dudas, sobre Alá, sobre Jesús, sobre mi familia y sobre el odio que me habían inculcado. ¿Cómo sé cuál es la verdad?, pregunté con la voz entrecortada. Mary me escuchó, con las manos juntas, y dijo, la verdad trae paz, Amira. Aunque parezca difícil, escucha a tu corazón. Esas palabras fueron un faro en mi oscuridad, pero también me aterrorizaron. Elegir este camino significaba traicionar a mi padre, a mis hermanos, a mi hogar. La decisión llegó lenta y luego repentinamente. Pasé noches en oración, no las oraciones que enseñaba Al-Safir, sino súplicas sinceras a un Dios que apenas conocía. La Biblia, con sus páginas ahora marcadas por mi tacto, se sentía como una mano tendiéndome. Una noche, sola en mi habitación, caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro. Si eres real, susurré, muéstrate. No puedo hacer esto sola. Una calidez me envolvió. No era una respuesta clara, sino algo que nunca antes había sentido. En ese momento, supe que quería seguir a Jesús, vivir en su amor, no en el odio que mi padre me había impuesto. El bautizo fue un evento discreto y secreto, celebrado en una pequeña habitación de la iglesia de María. James estaba allí, con los ojos brillantes de orgullo, y Emma me tomó de la mano, sonriendo suavemente. María me echó agua en la cabeza con voz firme y tierna.
Amira, eres hija de Dios. En ese momento me sentí libre, como si se me hubieran caído cadenas invisibles, pero el miedo al precio de esta decisión me oprimía el pecho. Escondí el collar con la cruz bajo la camisa. El frío metal contra mi piel era un recordatorio constante de mi nueva fe. Poco a poco dejé de usar el hijab, diciéndole a Emma que era por comodidad, pero en realidad estaba probando a esta nueva Amira, a esta extraña en la que me estaba convirtiendo. Ocultarlo todo fue lo más difícil. Mi familia me llamaba a menudo, con la voz cargada de sospecha. Khaled, que ahora tiene 26 años, cuestionaba mis peculiaridades. ¿Te estás olvidando de quién eres?, preguntó con voz dura, como la de nuestros padres. Mentí, diciendo que estaba ocupada con la escuela, pero me dolía demasiado el corazón. Las llamadas de mi madre eran más suaves, sus preguntas llenas de cariño. ¿Estás feliz, Amira?, preguntó una vez con la voz temblorosa. Quería contarle todo, sobre James, la iglesia, la paz que sentía, pero no pude. Estoy bien, mamá, dije con la garganta apretada, con lágrimas en los ojos al colgar. La extrañaba, sus manos suaves, el triste silencio que la rodeaba, pero estaba construyendo un muro entre nosotras, ladrillo a ladrillo. James era mi ancla, pero ni siquiera él podía librarse de la culpa. Nos sentábamos en los cafés, sus manos sujetaban las mías, pero yo me apartaba cuando pasaban estudiantes musulmanes, temerosa de ser vista. Estoy aquí, Amira, decía con firmeza. Pase lo que pase, aquí estoy. Lo amaba por eso, pero el amor no ahuyentaba el miedo. Las cartas de mi padre seguían llegando, cada una recordándome mi deber. Vuelve a casa después de la graduación, escribió. Al-Safir te necesita. Leí sus palabras con la cruz ardiendo contra mi pecho y lloré. ¿Cómo podría regresar? ¿Y cómo podría quedarme? Una noche me paré frente al espejo de mi dormitorio, contemplando un reflejo extraño. El collar brillaba, símbolo de mi fe, pero mis ojos eran los de mi madre, mi padre, Taes. Soy libre, susurré, tocando la cruz. Pero estoy tan sola. Lágrimas profundas caían mientras veía a mi familia alejarse de mí. El orgullo de mi padre, la risa de mis compañeros, el desprecio de Amir, el amor silencioso de mi madre, todo se desvaneció. Había elegido a Jesús, había elegido el amor, pero fue como perder mi hogar. Caí al suelo, agarrando la Biblia, y oré por fuerza, coraje y una manera de llevar este secreto sin desmoronarme. Aún no sabía que mi secreto no permanecería oculto por mucho tiempo. La decisión que tomé, el amor que encontré, fue como un fuego abrasador que pronto consumiría todo a mi alrededor, dejándome frente a un ajuste de cuentas para el que no estaba preparada. Pero en ese momento, solo era un espejo, una chica que había renacido en la fe, de pie al borde de un precipicio, esperando que el Dios que había elegido me ayudara si caía. El invierno londinense era crudo, un frío que se me metía en los huesos, pero el frío en mi interior era aún más intenso, mordaz. Tenía 20 años, estaba en mi último año de universidad y cargaba con un secreto más pesado que cualquier cosa que hubiera enfrentado jamás. Mi bautismo, mi amor por James, mi fe en Jesús, eran tesoros que escondía bajo mi ropa, en el collar con la cruz que llevaba pegado al corazón, en la Biblia escondida bajo el colchón. Pero los secretos son como las grietas de una presa, se mantienen un tiempo, luego se rompen e inundan todo a su alrededor. Fue entonces cuando mi historia se desvaneció, donde el amor que encontré en Londres chocó violentamente con el mundo que dejé atrás en Al-Safir, y perdí a la familia que más amaba. Vivía una doble vida, caminando por la cuerda floja. De día, era Amira, la estudiante aplicada, sonriendo con James, estudiando con Emma, rezando con Mary en la iglesia. Asistía a los servicios religiosos con la sudadera puesta, sintiendo la calidez de los himnos envolviéndome como antes lo hacían los brazos de mi madre. Pero durante las llamadas con mi familia, volvía a ser la Amira de siempre, la hija de Ibrahim, una musulmana fiel que prometía regresar a Tailandia después de graduarse. Me ajustaba el hijab antes de las videollamadas, ocultando la cruz, con voz firme mientras mentía sobre mi vida. La escuela está llena, decía sonriendo, con el corazón latiéndome con fuerza, la culpa atravesándome como un cuchillo. La mirada dulce y penetrante de mi madre a través de la pantalla lo hacía todo aún más difícil. ¿Sigues siendo mi Amira?, preguntó una vez, con la voz apenas por encima de un susurro. Asentí, con lágrimas en los ojos, y colgué antes de que la desesperación me venciera. James era mi refugio. Pasábamos el tiempo escondidos en rincones tranquilos, un banco del parque bajo árboles desnudos, una cafetería con las ventanas empañadas, su cálida mano sosteniéndome la mía. No tienes que esconderte conmigo,
decía, mirando al frente, y yo me apoyaba en él, apoyando la cabeza en su hombro, deseando poder quedarme allí para siempre. Pero el miedo me perseguía, implacable. Los estudiantes musulmanes del campus murmuraban sobre mí, notando que faltaba mi hijab, mi tiempo con James. «Ten cuidado», me advirtió Emma un día, con el rostro serio. «La gente habla». Fingí ignorarlo, pero tenía el estómago revuelto. La revelación llegó sin previo aviso. Khaled, mi hermano mayor, que cada día se parecía más a mi padre, anunció que venía a Londres. «Necesito ver si todavía eres uno de nosotros», dijo al teléfono con voz ronca. El pánico se apoderó de mí, pero no pude decir que no. Llegó una mañana gris. Su alta figura llenaba la puerta de mi dormitorio, con la mirada fija en la habitación. Había escondido mi Biblia y mi collar en un cajón, pero me sentí expuesta, con el corazón acelerado mientras me abrazaba con fuerza. «Has cambiado», dijo en voz baja, y sonreí, ofreciéndole té con las manos temblorosas. Esa noche ocurrió todo. Salí a comprar comida y dejé a Khaled solo. Cuando regresé, estaba de pie junto a mi escritorio, con mi Biblia en una mano y el collar con la cruz en la otra. Su rostro era una tormenta. Sus ojos brillaban con la ira que conocía de mi padre. «¿Qué es esto, Amira?», rugió, levantando la Biblia como si fuera veneno. «Ahora eres una de ellos». Me flaquearon las rodillas. Mi voz se apagó. Intenté mentir, huir de la verdad, pero se me escapó cruda y temblorosa. «Soy cristiano, Khaled», susurré con lágrimas en los ojos. «Creo en Jesús. Lo siento». Tiró la Biblia al suelo, arrugando las páginas. «Eres un traidor», gritó, y su voz hizo temblar las paredes. «Nos has avergonzado. Has avergonzado a Alá». Le rogué que me escuchara, que comprendiera. Las palabras me salieron atropelladamente. «No es engaño, es amor», grité, pensando en James, en las palabras de María sobre el perdón de Jesús. Pero la cara de Khaled era un muro. Me insultó con insultos que jamás pensé oír de él. «Apóstata, infiel, perdido. Estás muerto para mí», dijo con frialdad, y se fue. La puerta se cerró de golpe como si hubiera recibido un disparo. Me desplomé, sollozando, con la Biblia a mis pies, las páginas abiertas en un versículo sobre el amor. Apreté mi cruz con dedos temblorosos y recé, pero la paz no llegó. Al día siguiente mi padre me llamó, con el rostro desencajado por la furia en la pantalla. «Has elegido al enemigo», rugió con la voz quebrada. «No eres mi hija». Mi madre se sentó a su lado, pálida, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Mami, por favor», supliqué con la voz temblorosa. «Sigo siendo yo. Te amo». Apartó la mirada, cubriéndose el rostro con las manos, y mi padre colgó. La pantalla se quedó en negro, y mi mundo se hizo añicos. Fragmentos afilados e irregulares se clavaron en mi pecho. Las consecuencias del rechazo se extendieron como la pólvora. Mis amigos musulmanes de la universidad dejaron de hablarme y me miraban con frialdad al pasar. Me seguían susurros: traidora, apóstata, niña perdida. Caminé a clase cabizbaja, sintiéndome como Amira, la niña de 8 años que vio volar piedras en Al-Zafir. Volví a ver el rostro de aquella niña cristiana, sus ojos aterrorizados, y me pregunté si este era mi castigo por elegir el amor sobre el odio. Dejé de ir al café con James por miedo a que me juzgara, pero él me encontró con su voz suave. «No estás sola», dijo, abrazándome. Me aferré a él, sollozando, con las lágrimas empapando su camisa. «Los perdí, James», lloré. «Mi familia, mi hogar. ¿Valió la pena?» Me abrazó con más fuerza, con voz firme. «Ahora eres mi familia». Pero ni siquiera su amor pudo llenar el vacío que Al-Zafir había dejado. Emma y Sara intentaron ayudarme, invitándome a cenas, servicios religiosos y noches de estudio. Mary rezó conmigo, con sus manos cálidas en las mías, pero el dolor era un peso que llevaba solo. Permanecí despierto, reviviendo las palabras de mi padre, las lágrimas de mi madre, la ira de Khaled. Vi el rostro de Amir, imaginé su decepción, aunque a él no le importó. Le escribí cartas a mi madre, abriéndole todo mi corazón, pero no le envié ninguna por miedo a que ardieran en sus manos. Una noche, de pie junto a los templos, con el agua oscura y agitada, grité al viento: «¿Por qué es tan difícil?». La ciudad se tragó mi voz, y caí de rodillas, pidiéndole a Jesús fuerzas, una señal de que no me había equivocado. Los días se difuminaron, cargados de pérdida. Me gradué. Mi diploma, una victoria vacía sin el orgullo de mi familia. James estaba allí, aplaudiendo más fuerte que nadie, con los ojos brillantes. Me sentí como un fantasma, atrapado entre dos mundos. Ahora llevaba mi cruz abiertamente. Su peso era a la vez libertad y carga.
Era Amira, una cristiana enamorada de un chico que veía mi alma, pero también era huérfana de lazos, separada de las raíces que me formaron. Me dolía el corazón por el tacto de mi madre, la voz de mi padre, incluso la risa de mi hermano, pero se habían ido, y no sabía cómo seguir adelante. No sabía entonces que me aguardaba un rayo de esperanza, que incluso en esta oscuridad, el amor iluminaría mi camino, pero en ese momento me sentí destrozada, aferrándome a James, a Emma y a mi fe, rezando para que fueran suficientes para ayudarme a superar las cenizas de lo que había perdido. Tengo 25 años y ya no soy la chica que escondía su cruz o temblaba ante la voz de su padre. El dolor de perder a mi familia encadenada persiste, una sombra que nunca me abandona del todo. Pero he construido una nueva vida, pieza a pieza, frágil, unida por el amor y la fe por los que luché. Aquí es donde mi historia encuentra su fin, o quizás su comienzo. Aprendí a cargar con mis pérdidas y mis esperanzas. Encontré un hogar en un mundo que una vez temí. Me casé con James en una pequeña ceremonia en la iglesia. Los vitrales proyectaban arcoíris en nuestros rostros. Emma fue mi dama de honor, con una sonrisa radiante mientras me ajustaba el velo. Mary, la ministra, nos bendijo con una voz cálida y llena de orgullo. Llevaba un sencillo vestido blanco, y el collar con la cruz brillaba a la vista, ya no estaba oculto. Los ojos de James brillaron mientras juraba amarme pase lo que pasara, y yo juré lo mismo, con voz firme, a pesar de las lágrimas. Fue un momento de alegría pura y brillante, pero mientras caminaba por el pasillo, vi el rostro de mi madre en mi mente, sus manos suaves, su silenciosa tristeza, y me dolió el corazón. Conseguí un marido y una familia, pero perdí a quienes me criaron. Nos instalamos en Londres, en un pequeño piso lleno de libros y risas. Me convertí en maestra y trabajé con niños inmigrantes, niñas con ojos grandes como los míos, niños con sueños más grandes que sus miedos. Les enseñé inglés, pero más que eso, les mostré que pertenecían, que podían ser más que los mundos que habían dejado atrás. Cada sonrisa, cada señorita Amira, se sentía como una pequeña victoria, una forma de sanar las heridas de Taes. James trabajaba como consejero. Su bondad era una luz para los demás, igual que para mí. Por la noche, orábamos juntos, tomados de la mano, agradeciendo a Dios por esta vida, aunque no fuera la que yo había planeado. Pero el dolor nunca desapareció. A veces me despertaba con sueños llenos de corbatas, calles polvorientas, la llamada a la oración, mi madre trenzándome el pelo. Le escribí decenas de cartas, derramándole amor, fe y la esperanza de que me comprendiera. Envié algunas, con el corazón latiendo con fuerza al dejarlas en el buzón, pero no recibí respuesta. Me quedaba de pie junto a la ventana, con las luces de la ciudad borrosas por las lágrimas, preguntándome si ella las leía, si todavía me amaba. El silencio de mi padre era un muro. La ira de Khaled era una herida abierta. La ausencia de Amir era un misterio sin resolver. Oré por ellos, pidiéndole a Jesús que ablandara sus corazones, pero el silencio era ensordecedor. Un día, un pequeño y devastador milagro llegó en una carta temblorosa pero familiar. Hija mía, mi madre es un espejo. Leo tus palabras. Te amo, pero no puedo desafiarlas. Cuídate. Solo 2 líneas, pero me destrozaron. Me dejé caer al suelo, agarrando el papel, sollozando como si tuviera 8 años otra vez, sosteniendo mi muñeca. James me encontró, abrazándome, y lloré en su pecho. La nota se arrugó en mi mano. Me quiere, susurré con la voz ronca. Todavía me quiere. No era perdón, todavía no, pero fue suficiente. Una grieta en el muro que nos separaba, un rayo de esperanza. Esta esperanza me dio coraje. Me enteré de un proyecto humanitario en Yemen que ayudaba a niños desplazados por el conflicto. Algo se despertó en mí, el deseo de regresar, de enfrentarme al lugar que me formó, de ofrecer el amor que había encontrado. James dudó, con la mirada preocupada. Es peligroso, dijo, pero vio mi determinación y asintió. Estoy contigo, prometió, y lo amé aún más por ello. Viajé solo. El viaje fue una mezcla de miedo y oración. Aterrizar en Taes fue como sumergirme en un recuerdo. Calor, polvo, la mina perforando el cielo. Pero ahora yo era diferente. Mi cruz escondida bajo mi camisa, mi corazón firme y decidido. No vi a mi familia. No pude. El proyecto me mantuvo en una pequeña escuela, enseñando a los niños a leer, con ojos brillantes a pesar de las cicatrices. Un día vi un rostro familiar, el de una chica de 16 años, marcada por el recuerdo. Fue ella, la joven cristiana de aquella noche, cuyos ojos aterrorizados me persiguieron. Ella me reconoció. Su mirada se suavizó. «Estuviste allí», dijo en voz baja.
Asentí y se me saltaron las lágrimas. Lo siento, susurré. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y perdonadora. «Estás aquí ahora», dijo y nos abrazamos. Dos chicas una vez divididas por el odio, ahora unidas por algo más fuerte. Antes de irme, preparé una Biblia para mi madre, envuelta en la bufanda que ella había hecho para mí. Lo dejé en la casa de mi vieja vecina, rezando para que le llegara. No sabía si lo leería, si cambiaría algo, pero era mi ofrenda, mi esperanza de un puente entre los años. Mientras el avión despegaba, con Yemen cada vez más abajo, sentí que un peso se levantaba, no que desaparecía, sino que se hacía más liviano. Me enfrenté a mi pasado y dejé atrás un pedazo de mi nuevo corazón. De regreso en Londres, estuve con James al atardecer, con el cielo pintado de oro y rosa. Estábamos cerca de los templos, el agua estaba tranquila y la ciudad zumbaba suavemente. «Perdí a mi familia», dijo con voz firme y húmeda por las lágrimas, «pero me encontré a mí mismo. Dios me dio un nuevo hogar». James me estrechó la mano y su mirada era cálida. «Y yo estoy en ello», dijo. Sonreí y las lágrimas cayeron, mezcladas con la esperanza en mi corazón. Oramos juntos, agradeciendo a Dios por el viaje, por el amor que me llevó a través de las cenizas de mi pasado. Soy un espejo. Ya no es solo la hija de Ibrahim, sino una mujer renacida en la fe, moldeada por la pérdida y el amor. Las cicatrices de Taes siempre estarán ahí. Pero también la luz de Londres, el calor de James, la promesa de la carta de mi madre. Caminé a través del fuego y salí sano y salvo. No es perfecto, pero entero. Y cuando el sol se puso en el horizonte, finalmente supe que estaba en casa.